Bueno, ahí pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Sí. Bueno, buenas tardes. Sí, yo soy Esteban Cobian. Voy a hablar sobre la teledermatología, una encuesta que hicimos a los médicos dermatólogos, socios de la Sociedad Argentina de Dermatología, para conocer su uso durante la pandemia del COVID-19. Bueno, ese soy yo. Ahí yo dejo después mi mail, cualquier contacto que me quieran hacer por alguna pregunta. Entonces, para empezar a hacer una breve introducción sobre la telemedicina en la República Argentina, nos remontamos al año 1997, ¿sí? Cuando en el Hospital Garrahan inaugura la Oficina de Comunicación a Distancia, en la cual se ideó para poder hacer seguimiento a los pacientes Perdón, pediátricos. Esteban, no se ve la presentación, ¿eh? Está como, o sea, no está en función. Está en pausa, a ver, ahí está. Creo que se refiere a que se ve chico. A ver. Ahí, no. No, tenés que Volvé a volver a poner como estaba compartir y antes. poner en Sí. pantalla completa. Con modo presentación. O sea, volvé como estabas antes. Y cliquear en la copita que está abajo para que se amplíe. ¿Ahora? Cliquea Sí. la copita que está ahí abajo. Eso. Perfecto. ¿Ahí pueden ver? Sí. Ahora sí. Perfecto, bueno, en el Hospital Garrahan se creó la Oficina de Comunicación a Distancia, ¿sí? En la que hacían seguimiento de pacientes pediátricos que vivían lejos de la ciudad de Buenos Aires. Y ya en el año 2014 es cuando empieza, mediante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Planificación, idean lo que es el Plan Nacional de Cibersalud, ¿sí? Que es una base para hacer intercambios científicos y conocimientos a través de distintas instituciones adheridas a lo que es el Plan Nacional de Salud. La primera data en Argentina de la teledermatología es del año 2017 en el Hospital Italiano, y luego en el 2018, como eje de lo que es la cobertura universal de salud, se crea el Plan Nacional de Telesalud, con además guías de buenas prácticas, como un eje para garantizar un mejor acceso de toda la población a lo que es la salud. Siempre nos manejamos con guías de buenas prácticas, pero no se llegó a hacer una legislación, ¿sí? Que contemple lo que es la teleconsulta, cosa que fue acelerada durante la pandemia. Entonces, nosotros a raíz de la pandemia y las restricciones que hubieron, se llegó a la idea de crear lo que es el Comité de Dermatología Digital, que consiste en un equipo multidisciplinario, así que somos dermatólogos, también hay abogados, está el doctor Mario, y un ingeniero, cuyo objetivo es crear herramientas para los colegas para tener un correcto uso de la teledermatología. Nosotros como primera instancia facilitamos el acceso a lo que son las guías de buenas prácticas que estaban vigentes, y para ir conociendo cómo se desarrollaba la práctica, la teleconsulta en nuestro país, decidimos realizar una encuesta a todos los socios adheridos, los miembros titulares de la Sociedad Argentina de Dermatología, de la que participaron 287 dermatólogos, y me gustaría compartir algunos de los puntos que recalcamos. Y como primero y principal, esto lo que más llamó la atención es la cantidad de médicos que habían empezado a usar la teleconsulta durante la pandemia, gente que nunca la había usado. Ya es un 70, casi un 80% de los médicos empezaron a usar, sin tener todas las herramientas necesarias, a practicar la teleconsulta. Esto es mucho mayor que en otros países. Acá tengo un ejemplo de un artículo de Australia, como pueden ver, que solamente el 47% había empezado a usar durante la pandemia, ¿sí? Y después de todo el resto ya había tenido algún tipo de experiencia con la teleconsulta. Nosotros también queríamos saber cómo realizaban estas consultas, si lo hacían de manera exclusiva o si las combinaban. Y como podemos ver acá, en el 45.6% se dedicó exclusivamente a hacer teleconsultas, no hacía nada más que eso. Y algunos de ellos, como el 44.5%, también las hacía, pero también tenía consultas presenciales.
Y nos preguntamos qué tipo de teleconsultas hacías. Esto se coincide con la gran bibliografía que hay a nivel internacional de todos los países, que en la gran mayoría, el 56.6%, ha sido una técnica combinada de consultas sincrónicas y asincrónicas. Y cuando queríamos saber qué plataformas habían elegido, le dimos las opciones, y lo que sospechamos que la gran mayoría usó medios informales. Acá podemos ver el email, el Facebook, y la gran mayoría, acá más de 200 personas, se manejó exclusivamente por WhatsApp para hacer teleconsultas. Y como podemos ver en los gráficos de abajo, las plataformas institucionales de algún hospital, o por ejemplo las plataformas pagas privadas, una de las más conocidas, Consultorio Móvil, fíjense que no llegan a ser 100, o sea, menos del 50% las utilizó. Nos preguntamos por qué elegían esto. Y lo que vemos en el 40.3%, o sea, casi en el 80%, lo elegían por la facilidad del uso, ya sea para el profesional o para el paciente. O sea, le dieron mucha prioridad a lo que es la facilidad de uso, nada más que eso. ¿Y cuáles son las dificultades que encontraron? Los problemas técnicos, dificultad de uso en la plataforma, ¿sí? Por eso quizás no la elegían, la poca aceptación de realizar la consulta por los pacientes, y la gran mayoría, ¿sí?, lo que refirió es dificultad para observar las lesiones de piel. Esto es fundamental, porque eso nos va a incitar a un diagnóstico incorrecto. Y también más de 100 encuestados nos había dicho que la mayor dificultad había sido la falta de cobertura de las obras sociales. O sea, muchas veces se encontraban sin poder cobrar lo que habían trabajado. Otro punto importante que me gustaría destacar, que es algo que en el 71% de los pacientes de los médicos no hicieron, es hacerle firmar al paciente un consentimiento informado para la teleconsulta, cosa que sería una buena práctica y no lo hicieron. Y después nos planteamos cómo va a ser a futuro el uso de la teleconsulta, y acá vemos que casi todos dijeron que las continuarían, o sea, que seguirían siendo teleconsultas a ciertos pacientes, y más que nada los pacientes que tienen dificultad para el acceso a la consulta presencial. Entonces, con estos datos, lo que pensamos primariamente es, como todos sabemos, que la pandemia del COVID-19, ¿sí?, aceleró toda esta implementación que venía creciendo, y esto la hizo explotar. Pero ¿qué pasa? Ante este crecimiento es importante tener y apuntar a la creación de una legislación, ¿sí?, que abarque este tipo de práctica. Es importante empezar a formarlos y plantear como una formación de pregrado y también de especialidad en telesalud. También unas guías para la correcta atención que puedan usar los médicos y también a los pacientes, que sepan qué tipo de fotos sacar, qué luz usar, y también plataformas que sean de fácil uso. Eso es muy importante, que cumplan los criterios de seguridad y que sean de fácil uso para el médico y para los pacientes. Bueno, muchas gracias. Acá finalizo mi presentación. Bueno, muy interesante los números que mostraste. Qué tremendo que haya tantas consultas sean sin una base legal, ¿no? Antes de, cuando ¿vos sabés si algunos de los dermatólogos ya usaban la teleconsulta antes de la pandemia? Yo conozco, o sea, personalmente yo la utilizaba, pero digo, en la mayor parte de los servicios donde yo me he formado y conozco gente, estaba en un hospital italiano, en ningún lugar la hacían, la teleconsulta. Y fueron todos servicios que tuvieron que ponerse de cero, crear un servicio de teleconsulta. Sí, y lo que es importante destacar, que lo que quedó ahí en lo que dice la gente, los dermatólogos, es que esto llegó para quedarse y que lo piensan seguir usando a futuro, después de la pandemia. Así es, así es. Por eso yo creo que la principal dificultad es esto, de que sea fácil acceso. Algo sencillo como que sea fácil, que el paciente pueda acceder de manera muy sencilla, y que para el médico también lo sea, cumpliendo todos los criterios de seguridad, de confidencialidad, etc. Claro, que todo lo que es WhatsApp y mail no cumple con esos criterios. Así es. Hay que migrar a algo legal. Bueno, muchísimas gracias.